Muy buenos días y muchas bendiciones a nuestra querida familia, quien hoy se reúne nuevamente esta mañana en nuestro horario de las 6 de la mañana, hora del Atlántico, porque necesitamos estar a solas con Dios. Aquí está tu amiga Licenit Polanco y tu hermana, quien con todo amor hoy iniciamos esta semana de bendiciones recorriendo ya nuestros últimos días de nuestra jornada de los 21 días de ayuno y oración. Sin embargo, esto no termina aquí. De paso, estamos preparándonos en esta semana y ha sido muy emotivo el, el buen deseo que todos han demostrado de querer poder tener nuestra vigilia este viernes 25 de febrero, en la que vamos a tener una vigilia de bendición. Allí estoy orando para que el Señor ponga cada cosa en su lugar, y esperamos también poder estar dándole la tan deseada y solicitada pan de Santa Cena, la receta para el pan de Santa Cena. Así que esperamos que todo sea de bendición para nosotros, para ustedes y para todos aquellos que se quieran unir con nosotros. Así que agradecemos su paciencia en nuestras a veces intervenciones. Ayer pues lamentablemente no pudimos tener nuestro tema de la noche. Unas situaciones impidieron que pudiéramos regresar a tiempo a nuestro hogar para poder hacerlo, y lamentamos muchísimo eso, pero esperamos que hoy nuevamente estamos aquí reincorporados como lo dije en el comunicado. Hoy estamos a solas con Dios, y esta noche con su nombre, en su nombre y bajo su bendición estamos en el tema de esta noche, que es sumamente importante. Así que agradezco a todos de todo corazón por saber en estos lapsos de las cosas que nosotros no tenemos dominio para solucionarlas. Pues definitivamente pues tenemos que dejar que las cosas ocurran, fluyan, y que Dios sea quien dirija las cosas. Gracias nuevamente por haber estado conmigo y estar aquí presente en nuestra sección. En el nombre del Señor Jesús, doy la buena noticia que puse esta mañanita. Hemos estado orando profundamente por la iglesia de Santa Clara Sur, allá en Cuba, la cual fue incautada por unas familias del lugar. Se apoderaron de la iglesia e hicieron estragos y no querían entregar, y amenazas de muerte y de quemar. Y bueno, fue un momento bien difícil que tuvo la iglesia adventista de Santa Clara Sur en Cuba. Pero ayer, después de tanta oración y ruego y vigilia que se ha hecho en favor de esos hermanos que querían recuperar, de hecho las autoridades no estaban interviniendo, las autoridades policíacas ni del gobierno quisieron intervenir. Eso fue la mano de Dios obrando, a su nombre gloria, y el Señor permitió que se recuperara la iglesia. Allí en el chat de 911 de oración compartí con ustedes lo que nuestro amado pastor Pedro López escribió y nos informó, y así las fotos de la iglesia y del pastor de la Unión, quien está allí. Así que bendiciones, alabamos el nombre del Señor por eso y por todas las oraciones que se están cumpliendo. Voy a hacer mi segundo muro, que se llama el muro de la gratitud, porque vamos a estar pasando tus peticiones una vez el Señor las vaya contestando. Pues mira, usted me tiene que venir informando, porque así vamos pasando del muro del clamor al muro de la gratitud. Y hoy paso ese papelito de la iglesia de Santa Clara Sur en Cuba al muro de la gratitud. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, y cuando Dios obra, el pueblo lo reconoce y alaba y bendice el nombre del Señor por eso. Así que contentos estamos por todas esas buenas noticias que nos van llegando poco a poco. Vamos en esta mañana a buscar la presencia del Señor en oración. En oración y ruego hay mucho clamor dentro del pueblo de Dios. Hemos tenido
Señores, esto empieza y no termina, pero qué bueno. Malo cuando no tengamos razones para orar. Cuando no hay razones para orar, yo siempre he dicho que se torna la vida peligrosa porque tendemos a dejar de mirar al Señor. Y cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, es cuando el diablo se aprovecha y nos tira las peores tentaciones. Recuerden a David que la desgracia de su vida comenzó en los momentos de paz. Los momentos de paz hicieron que David desviara su atención de Dios. Y eso sí que es peligroso. Ahí está el peligro. Hoy vamos a tocar un tema, vamos a ir a la Escritura, pero vamos a tocar un tema que puede ser que nos toque a todos de cerca. Es fácil a veces acusar a los demás, pero ustedes saben que aquí las lecciones las queremos llevar a nuestra vida. Y lo que buscamos es que nuestros ojos sean abiertos y nosotros poder ver en qué zona de peligro el diablo nos ha puesto los pies sin darnos cuenta y cómo esto pudiera trastornar definitivamente nuestra vida. Y a veces nos preguntamos por qué suceden las cosas y no sabemos que suceden porque sencillamente sin darnos cuenta tocamos un terreno peligroso, muy peligroso. Y vamos a estar hoy abriendo los ojos sobre esas cosas. Así que oramos en el nombre del Señor pidiendo su bendición y su dirección en esta hora. Padre Santo y bueno, te damos las gracias esta mañana porque tú nos levantas. Es esa mano, es esa voz en la mente, es ese peso en el corazón que nos dice es hora. Y gracias, Padre, porque esta mañana, aunque me levantaste tan temprano, yo sabía, Señor, yo sabía que no me ibas a levantar temprano en vano. Sabía que algo tú ibas a poner en mi corazón, sabía que algo tú querías decirme, sabía que yo tenía una necesidad de poder orar por mis hermanos, orar por mi familia, por mi vida, por el ministerio, por cada persona, Señor, que con tanta bondad y con tanta delicadeza incluso y con tanta necesidad toca la puerta de este ministerio, Señor, en busca de ayuda, de oración. Gracias por aquellos que lo escriben en maneras anónimas, aquellos que lo escriben hasta con miedo, Señor, que no se atreven ni expresar profundamente su gran necesidad y vacío, pero Señor, tú los conoces. Muchos de ellos se sienten solos, no se sienten que no tienen a nadie que los pueda ayudar, guiar, dirigir, aconsejar. Padre Santo, dame la oportunidad de llegar a esas vidas, dame ese tiempo, Padre, para poder tocar esas vidas, pero tú los escuchas, Señor, tú los entiendes, tú los sabes. Yo te pido, Señor, que ellos puedan sentir en esta hora tu presencia, tu linda presencia, esa presencia que lo transforma todo, esa presencia de luz que penetra en las tinieblas y trae esperanza, Señor, esa presencia que trae un aroma del cielo de paz. Padre, hay gente que se está debatiendo en estos momentos con una batalla interna. Hay padres, Señor, que están viendo cómo sus hijos se están yendo por un barranco y ellos no se dan cuenta. Hay personas, Señor, que están en una situación mental, que ya su cuerpo ya está físicamente enfermo, pero la realidad es que el estrés y la preocupación los están matando. Hay gente que se están sintiendo presa de unas situaciones que no saben cómo salir, se encuentran en una cárcel literal, de esta tierra y en una cárcel emocional dentro de ellos. Por eso, Señor, en esta hora yo te ruego, Padre Santo, que tú puedas traer libertad. Tú puedas traer libertad al cautivo y vista al ciego. Sé propicio a cada necesidad, a cada lucha.
Vivimos en un mundo, Señor, de muchas tinieblas, de mucho engaño, de mucha mentira. Y a veces nosotros somos tan ingenuos. Y yo a veces pienso, Señor, ¿por qué tu pueblo perece? Y tú contestas, porque está falto de conocimiento. Y no porque el conocimiento está escondido. Es porque nosotros nos escondemos y nos mantenemos en la cueva de la ignorancia, porque ahí nos sentimos seguros, porque tememos conocer. Nos da miedo conocer y el conocimiento nos lleve a tomar otras decisiones. Y a veces nos sentimos tan felices en nuestra zona de confort, creyendo, mirando y aceptando lo que queremos aceptar. Pero, Señor, a veces sentimos miedo a abrirnos a un nuevo conocimiento, a una nueva luz, porque después que no nos queremos sentir responsables, ni queremos tomar decisiones basadas en esa nueva luz. Señor, en esta hora yo te pido que tú tengas misericordia y que tú puedas, Señor, sacarnos de nuestros miedos, de esta cárcel del miedo que a veces estamos metidos y no nos damos cuenta que nos estamos autodestruyendo y que detrás de nosotros hay gente que va a caer en el mal. Ayúdanos, Señor, y dale sabiduría a este pueblo. Ábrenos los ojos, Señor. Necesitamos ver, entender y decidir. En esta hora, Señor, yo pongo el tema de esta mañana. Dirígeme, Señor, que tu espíritu esté en mi boca, pero sea el Espíritu quien lleve y selle cada palabra en los corazones y que lo traduzca en el lenguaje que cada uno lo puede entender. Es lo que pido, Señor, que tu sombra nos cobije y que podamos sentir tu paz trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente por dejarte conducir por el Espíritu. Gálatas 6:7 es un versículo que quiero tomar y es el versículo que Dios sembró de una manera que todavía quizás en esta semana volveré a tocar este versículo en uno de los temas de la noche. Pero hoy los quiero tomar de punta de lanza para el tema de hoy. Lo he titulado El mal engendra el mal. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, está ese versículo que si ustedes quieren que yo sea honesta, yo hubiese querido que no existiera ese versículo. Porque ese versículo trae unas dimensiones y trae un mensaje tan duro y tan contundente que duele. Y a nadie nos gusta que las cosas duelan. Dice así, y lo voy a ver si en mis dos versiones lo estoy leyendo en Reina Valera 1960. Algunos me preguntan de las versiones que utilizo. Generalmente utilizo Reina Valera, siglo XXI. Pero lo voy a leer, dice así. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Esa expresión introductoria del versículo es la que más me hace temblar. No os engañéis significa que no es que otro te está engañando, no. Es que nosotros mismos nos engañamos. Si hay un engaño que es ridículo, es cuando nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras.
Que la gente mienta, créalo. Los gobiernos mienten, los políticos mienten, los médicos mienten, los padres mienten, los pastores mienten, los sacerdotes mienten, la gente de los comercios mienten, todo el mundo miente. Todo el mundo miente. Vivimos en un mundo donde el padre de este mundo de pecado es Lucifer, que es padre de mentiras. Por eso mentir en nuestro mundo es como un elogio. La gente honrada y veraz, no es reconocida en el mundo como gente importante. Ay, ¿sabes cómo le dicen a la gente que dice la verdad y honrada? Es que tú eres un tonto. ¿Y para qué tú dijiste la verdad? Si la verdad, mira para allá. Si hubieses dicho la mentira, mira todo lo que tú hubieses recibido. Mira todos los beneficios que tú hubieses tenido. Pero nada, te quieres hacer el honrado y por tonto te pasó eso. Y cuánta gente honrada a veces dice, oye, pero qué tonto fui. Si al fin y al cabo todo el mundo miente y eso nadie se va a enterar. Entonces esa mentira, la mentira es de los listos. Los listos mienten. Y dice, bueno, es que a la verdad que esa persona las tiene unas espuelas de gallos. Son expresiones en mi país. Tienen unas espuelas de gallo tremendo. Porque con eso es que el gallo pelea y vence con sus espuelas. Y la gente que miente y defrauda y tergiversa, bueno, es hasta aplaudida en nuestro mundo. Pero lo triste es cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Esa es la estupidez, esa es la tontera, esa es la necedad del ser humano cuando nosotros nos autoengañamos y nos jugamos en la mente la idea de que todo está bien, pero está mal. Y nosotros comenzamos a bloquear todo aquello que nos pueda sacar de la nube de mentira en la que estamos. Y todo lo que suena como que, ay no, pero eso no puede ser verdad. No. Yo mejor me quedo aquí y yo me engaño. ¿Y qué dice aquí? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es decir, no tratemos de burlar a Dios. No tratemos de hacerle creer a Dios lo que no es. Porque Dios no puede ser burlado. Nosotros podremos engañarnos a nosotros mismos y nosotros podremos engañar a los demás. Pero a Dios no los podremos engañar. Porque Dios no es un niño al que tú le presentas una paleta y un helado y decía, ven, que yo te voy a comprar un heladito, ven, que yo te voy a comprar un heladito, y tú lo engañas con un heladito, un mantecadito, ¿verdad? Una nieve, como dicen algunas personas. No, Dios no puede ser engañado. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y esta es la parte que me duele, la que yo digo que yo quisiera no existiera, porque todos hemos cometido errores en la vida, pero la realidad es que no queremos pagar por ellos. Aceptamos que hemos cometido errores, pero no queremos que esos errores pues tengan fruto, que no se genere. Bueno, está bien, Dios nos perdonó y ya, de así, aquí se cortó todo y borrón y cuenta nueva, pasamos la página y esto no tiene consecuencias, pero no es así. Si tú siembras limón, tú no puedes esperar aguacate. Mi papá siempre decía, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Y es la realidad, pero es una triste realidad, porque nosotros quisiéramos tener otras consecuencias. La realidad es que si sembramos el bien, cosecharemos el bien. Si sembramos paz, cosecharemos paz. Si nosotros sembramos unidad, cosecharemos unidad. Pero si nosotros sembramos mal, nosotros vamos a, ¿qué? A engendrar el mal. Si nosotros sembramos celos en el corazón, vamos a cosechar celos. Y si nosotros engendramos envidia,
sembramos envidia y sembramos rencores, vamos a cosechar rencores. Usted sembró desunión, usted va a cosechar desunión. Lo vemos en la vida de muchos en la Biblia. Hoy le tocó el turno a Esaú. Vamos al libro de Génesis, capítulo 36, que es aburridísimo, de paso. Son de estos capítulos aburridísimos de la Biblia donde comienzan a hablar más que de genealogías, pero de eso es que es el tema, ¿ves? Genealogía de Jacob, y la genealogía de Jacob pues tiene 2 hijos, y los hijos, ya tocamos acerca de los hijos de Jacob, y ahora vamos a los hijos de Esaú, que aunque muy poco se predica, se habla, bueno, Esaú es el personaje ignorado. De la genealogía de Jacob, el ignorado es Esaú. Muy poco sabemos de él, que nos pregunten de las tribus, y yo dije que debían aprenderse los nombres de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Y voy a estar pasando un momento aquí en cámara, para que cuando yo comience aquí a hablar un poquito de esta genealogía desconocida de Esaú. Aquí lo voy a abrir un momentito. Aquí me salió. Perdonen, aquí se me abrió. Ok, vamos a abrir aquí. Por alguna razón se ven unas rayas verdes, no sé si ustedes la ven. Vamos a ver cómo nosotros podemos evitar que esas rayas verdes se vean. Ok, vamos a ver. Déjame abrir un poquito más aquí para poder ver a los hijos de... Aquí lo tengo. A ver si ustedes lo pueden ver claramente. Los hijos de Jacob por sus madres, muy bien. Gracias a los que están ayudándome a clarificar de que todo se ve bien. Aquí tenemos a los hijos de Jacob, que son los que yo les pedí que ustedes debían aprender. Muy bien. Y aquí tenemos los hijos de Lea, ¿verdad? Donde está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina, que la incluimos. En Raquel están los 2, en Bilha y en Silpa. Ok, vamos a ver cómo se aclara esto, que cuando a esto le da la macacoa de estar abriendo y cerrando la pantalla. Muy bien. Vamos a ver. Bien, bueno, vamos al punto, porque aquí, mientras ustedes pueden, yo creo que están viendo allí completamente los de Jacob, que ya nosotros los pasamos. Ahora vamos a ver, vamos a conocer a la genealogía de Esaú. Esaú, espero que lo puedan estar viendo aquí. Ok. Tuvo 3 esposas, Ada, Basemat y Aholibama. Pero vamos a conocerlos en la Biblia. Lo tengo aquí para que ustedes no se me pierdan y ustedes puedan entender un poquito, porque lo repite 3 veces. Génesis repite 3 veces esta genealogía. Y me llama la atención porque cuando menciona a los hijos de Jacob, sencillamente menciona a los hijos de Jacob, punto. Pero a estos como que le da vuelta. Y vamos a ver. Estos son los descendientes de Esaú, que es Edom, palabra clave.
cuando usted lea en la Biblia los edomitas, ya usted sabe que son los descendientes de Edom, de Esaú, que ese es el otro nombre que se le da a Esaú, es Edom. ¿Ok? Esaú tomó sus esposas de las hijas de Canaán. Es el primer dato que da, que las esposas de él no fue a buscarla a Padán Aram, donde estaba ya en Mesopotamia la familia de Abraham. Él tomó de las esposas de las mujeres que estaban en la tierra de Canaán, donde ellos estaban viviendo. Ada es hija de Elón. Y aunque a usted le parezca tonto, yo quiero que usted me subraye eso. Ada es hija de Elón, porque después vamos a ver un poquito de quién es Elón, Elonitita. Oilabama es hija de Aná, hija de Sibeón Ebeo, ¿ok? Es decir, Aná es su papá, Sibeón debería ser su papá, su abuelo es Sibeón. Y Basemat es hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Así que Basemat es una hija. Cuando él vio que su hermano se fue a buscar un descendiente de Abraham a Padán Aram, y él dijo, bueno, déjame ver cómo yo caigo en gracia con mi papá, porque a mi papá y a mi mamá no les gustan las cananeas. Así que él se fue a buscar una hija de Ismael, Ismael era hijo de Abraham, así que era como para calmar las aguas familiares. Él toma esta decisión de tomar a Basemat, que era era hermana de Nebaiot. Y Nebaiot es justamente, si míralo aquí, déjame aquí bajar un momento. Nebaiot era el hijo mayor de Ismael. ¿Ok? Lo tenemos aquí. Ese es Nebaiot. Dice Nebarot, pero es Nebaiot. ¿Ok? Ella, de hecho, en la Biblia se le conoce con dos nombres a ella, Malahat y Basemat, pero es la misma persona. Aquí yo lo había escrito, Malahat y Basemat son la misma persona. Ok, ahora regresamos aquí. Dice que Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada tuvo a Elifaz, y aquí venimos con esta Ada que está aquí. Ok, Ada tuvo a Elifaz. Un solo hijo, Elifaz. Basemat tuvo a Reuel, y a Lohibama tuvo a Jeús, que es esta que está aquí, Jeús, Jaalam y a Coré. Leo en la Biblia y estoy señalando. Por lo tanto, cada una de esas mujeres, Ada tuvo un solo hijo, Basemat tuvo un solo hijo, y Aloibama tuvo 3. ¿Ok? Es decir, que las esposas de Esaú no tuvo tantos hijos como las esposas de Jacob, que Lea tuvo 6, Raquel tuvo 2, Bilha tuvo 2 y Silpa tuvo 2. En el caso de Esaú, sus esposas tuvieron pocos hijos. Ada tuvo 1, Basemat tuvo 1 y Alohibama tuvo 3. ¿Me están siguiendo? Ok. Yo les dije que el capítulo iba a parecer aburrido, pero aquí hay cosas interesantes que por alguna buena razón la Biblia lo dejó escrito. Y como dice la palabra, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Versículo, estoy leyendo en el versículo 6. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en Canaán. Y Esaú tomó sus esposas, sus hijos e hijas y todas las personas de su casa, su ganado, sus bestias y todo lo que había adquirido en Canaán, y se fue a otras tierras distantes de su hermano Jacob. Es decir, que él se va de Canaán. Cuando Jacob regresa y entierran finalmente a su padre, que estaba en Hebrón, allí en la cueva de Macpela, él vio que su hermano Jacob pues tenía muchísimo, y él también. Así que él decide recoger todo lo que tiene y alejarse. Y dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Bueno, salte el versículo 7 donde dice, porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la tierra donde vivían los podía sostener a causa del ganado. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Y ahí te da la clave
de que no solamente se conoce como Esaú, sino como Edom, que significa rojo. Y ahora viene a decir, estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en los montes de Seir. Y ahora nos da este versículo, es muy importante, porque el versículo 9 nos da 3 claves. El nombre de Esaú, que se conoce como padre de Edom, y van a habitar en el monte de Seir. Y esto es importante porque cuando usted comience a entrar al libro de los reyes y las crónicas, y cuando comienzan las luchas y las batallas de los reyes contra de los amorreos y los amonitas y los moabitas, ustedes verán que los del monte de Seir también se unen para pelear. Por ejemplo, en estos días pasados estuve hablando acerca de cuando Josafat va al templo a orar. ¿Por qué? Porque se habían unido los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir para atacar a Josafat. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan. Lo interesante es que los amonitas y los moabitas eran familia del pueblo de Judá por Lot, porque eran los pueblos que le nacieron a Lot con sus hijas, Amón y Moab. Eran los hijos de sus hijas. Y de ahí nacieron. Es decir, que eran familia. Y los edomitas o los del monte de Seir son los hermanos, son los primos hermanos de esa nación. ¿Por qué? Porque Esaú es hermano de Jacob. De Jacob nace el pueblo de Israel y los del monte de Seir son los descendientes directos de Esaú. Por lo tanto, cuando usted lee en la Biblia, usted no piense que son cananeos atacando. Cuando dicen que los filisteos atacaron a Israel, bueno, los filisteos no tienen nada que ver porque los filisteos existían desde los tiempos de Abraham. Porque cuando Abraham fue a buscar refugio en un momento de hambre al rey de Gerar, el rey de Gerar era el rey de los filisteos. Es decir, los filisteos existían mucho antes que existiera el pueblo de Israel. Es un pueblo que cananeo. Cuando habla de los jebuseos, de los gergeseos, de los amorreos, están hablando de los de Canaán. Que para ponerlos, para que ustedes tengan en tiempo, todos los cananeos, que era la tierra hacia donde Dios dirigió, sacó de Mesopotamia hacia Canaán a Abraham, Dios le estaba dando al pueblo de Israel todas las tierras que pertenecían a los descendientes de Cam, hijo de Noé. Esa es la tierra que Dios le dio por heredad, Canaán. Pero todos los jebuseos y todos esos eseos que usted va a escuchar en la Biblia, que es el jebuseo, el gergeseo, el amorreo, el eteo, todos esos, los filisteos, todos esos eos, esa tierra era de los descendientes de Cam, hijo de Noé. Pero en la maldición que echó Noé sobre Cam, le dijo que él iba a ser siervo de sus hermanos. De Sem nacen los semitas, porque Abraham viene de la descendencia de Sem. Y los semitas se fueron a vivir en las montañas de Mesopotamia. De allá los saca Dios a Abraham para cumplir aquella maldición y promesa que Noé había dicho, que los semitas, es decir, los descendientes de Sem, iban a heredar las tierras de Cam. No sé si me están siguiendo en el foro histórico que los estoy llevando, para que cuando usted lea la Biblia, usted pueda entender que el pueblo, en este momento, el pueblo de Israel fue atacado por sus propias familias o fue atacado por sus enemigos. Ok. ¿A qué se le considera enemigo? A los que no eran familia, supuestamente. Que al final y a la postre lo eran. ¿Por qué? Porque los semitas eran hermanos de los cananeos. Porque los cananeos salen de Cam y los semitas de Sem. Ahora,
Cuando Dios llama a Abraham a poseer las tierras de Canaán, es para poder cumplir aquella maldición y promesa de que los cananeos serían subyugados por los semitas, que iban a ser más tarde el pueblo de Israel. Ok. Permítanme compartir con ustedes este mapa para que ustedes vean la ubicación de algunas cosas. Vamos a regresar. Ok, vamos a ver si se puede ver con claridad un poquito. Lo redujo un poquito. Aquí tenemos, estas tierras eran las de Canaán. Aquí vemos la ubicación del reino de Israel, el reino de Judá. Aquí están los estados filisteos que quedaron. ¿Ok? Esto es el reino de Edom. Mire qué grande. Aquí fue que se fue a vivir Esaú. Hizo todo su reino. Aquí están los moabitas y aquí están los amonitas. Esto es el reino de los arameos. De eso no tengo que tomar ahora partida para nada. Y las tribus nabateas. Bueno, de paso, las tribus nabateas ayudaron a construir la famosa ciudad de Petra, de la cual yo una vez estuve, cuando estuve en Jordania. Eso es una cosa espectacular. Pero miren qué grande es el reino de Edom. Aquí está Hebrón, aquí está Jerusalén, aquí está Siquem, donde pasó la desgracia de Dina. Aquí está Betel, la ciudad que se llamaba antes Luz. Y aquí está Jericó, ¿ok? Aquí está Jericó, aquí está Betel y aquí está Jerusalén. Aquí está Hebrón, donde vivía y donde estaba la cueva de Macpela, donde vivía Abraham. Aquí fue que se quedó viviendo Jacob. Y entonces, aquí está la ciudad de Beerseba, donde se hicieron los pozos, donde se encontró Agar y se hizo el pozo de Jacob y toda esa cosa. Y aquí, en la parte de abajo, es el reino de Edom. Los edomitas eran familia, porque eran los hijos, los descendientes de. Y por aquí, en este puntito por aquí, debes decir monte de Seir. Y aquí está el reino de Moab y el reino de Amón, que son los descendientes de las hijas de Lot. Ok. Ya usted ve lo cercano que están esos primos. Y aquí tengo el otro mapa que le estoy presentando. Y aquí está nuevamente el reino de Edom. Miren, Amón, están los amonitas, los moabitas. Aquí está el monte de Seir y aquí está el reino de Edom. Y el monte de Seir está aquí. Y aquí entonces nosotros tenemos todo lo que eran los cananeos. Miren lo bien grande que dice ahí, Canaán. ¿Ok? Y estas son las tierras. Aquí está los jebuseos, que aquí está Jerusalén. Mírenlo aquí, Jerusalén. ¿Ok? Y estas son las tierras que Dios le había dado por heredad. Y aquí está la tierra de los filisteos. ¿Ok? Aquí está Gerar, que era donde el rey de Gerar, y fue Abraham y también Isaac, y también le mintieron diciendo que sus esposas eran sus hermanas. Ok. ¿Estamos claros? Bien. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando la Biblia, ustedes vayan leyendo en la Biblia quienes atacaban al pueblo de Israel, es bueno que ustedes sepan de dónde venían y qué motivación podían tener ellos para atacar a su propia familia, a sus propios descendientes. ¿Cómo es posible? La pregunta es, ¿cómo es posible, verdad, de que siendo familias y todos habiendo venido de una raíz, de una misma raíz? Por ejemplo, aunque Lot no era hijo de Abraham, era sobrino, era hijo de su hermano. Todos eran hijos de Taré. Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Harán y Nacor. ¿Ok?
Lot era hijo de Harán, que fue el primero que murió. El padre murió primero que el hijo, murió muy joven. Y entonces venían de una misma raíz. Pero ¿cómo pueden haber hijos que vengan de la misma familia, de los mismos padres y madres, y tener una desviación tan trascendental en sus vidas? Eso se llaman decisiones. Y también estos son lo que nosotros elegimos cuando nosotros comenzamos a decidir mal. Pues déjeme decirle que nuestras malas decisiones engendran malas decisiones y malas acciones. Y de paso yo quiero decir, una vez escuché a alguien que decía que Dios había condenado a Esaú para que él fuera el rebelde de la casa. Bueno, pues entonces condenó también a Caín a ser el rebelde. ¿También condenó a Cam a ser el rebelde? No. Dios no condena a nadie, ni elige a nadie, como tampoco eligió entre los 12 discípulos a Judas para que lo negara. Porque entonces, ¿para qué Jesús le lavó los pies a Judas? Para tratar de convencerlo de que él no tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero cuando Judas se insistió y decidió vender al maestro, fue una decisión que él tomó por él mismo. Dios no influyó en el corazón de nadie para que se pierda. Al contrario, Dios influye en el corazón de la gente para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo llegan las familias a descomponerse? ¿Cómo personas llegan a tomar una decisión tan alejada del propósito divino? Decisiones. Y las decisiones comienzan que a veces nosotros como padres tomamos decisiones que influyen sobre nuestros hijos y nuestros hijos a veces miran en nuestros ejemplos y toman decisiones. Pero cuando las personas ya se hacen conscientes de sus decisiones, entonces ahora la responsabilidad recae sobre el que decide. Y Esaú, sabiendo que sus padres les habían dicho no tomes esposas de este lugar, él no le importó, tomó la esposa que le gustaba. Igual que Sansón, un hombre dedicado a Dios. Y querían buscarle una esposa dentro de él. Y dice, ay no, las mujeres de Israel son medias sananas. Son mujeres así como que, ay no, yo quiero una mujer viva, una mujer diferente, una mujer sexy. Yo quiero. Bueno, y él era el juez de Israel, Sansón. Bueno, él le dijo a sus padres, yo quiero una mujer que agrade a mis ojos. Por eso mismo le costó los ojos. Porque los ojos fue exactamente lo que le sacaron. Porque cuando nosotros queremos agradar los ojos nos sacan. Y cuando nos queremos agradar el oído nos arranca. Y cuando queremos agradar la boca, mira, no, perdemos hasta la lengua. Y lamentablemente son decisiones. Siguiendo los versículos, dice allí que ya les presenté en mapa. Estos son versículos nuevos. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, de los del monte de Seir. Y ahí lo tienen en pantalla. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Elifaz. Y aquí voy a pasar un momentito nuevamente a nuestra descendencia. Aquí ahora vamos a tener a los hijos que él tuvo. De Elifaz dice que tuvo a Temán, a Omar, a Sefo, Gatam, Cenaz, Amalek. Amalek es hijo de Timná y Elifaz. Es decir, Timná fue una concubina de Elifaz. Aquí se lo voy a leer, dice, los hijos de Elifaz dan, el versículo 11 da todo, y Timná, concubina de Elifaz, versículo 12, de Elifaz tuvo a Amalek. ¿Y qué nace de Amalek? Bueno, los amalecitas. Cuando usted ahora escuche hablar de los amalecitas, que van y atacaron, justamente
fueron los amalecitas los que atacaron a Israel, al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Fue la primera batalla y mientras estaba peleando Josué y no puedo decir ni que ejército, porque cuando ellos salieron de Egipto, ellos no tenían un ejército armado. Ellos sencillamente eran familias, hombres de familia. Y los amalecitas decidieron atacar a el pueblo de Israel sin ejército, sin reino y sin nada. Y es en esa historia, en esa batalla entre Israel y los amalecitas, fue que tenemos a Moisés, que subió el monte y levantó las manos porque él sabía que no habían posibilidades de una estrategia de batalla para ganar esa batalla. Él sabía que Josué estaba liderando dizque el ejército de Israel para pelear con los amalecitas, pero esto fue un ataque de traición, porque ellos no tenían ejércitos ni armas. Y Moisés se dio cuenta que esto era un ataque del enemigo doble. Pero quiero decirles quiénes eran los amalecitas. Los amalecitas eran nietos de Esaú. ¿Ok? Eran nietos de Esaú. Eran hijos de su hijo, Amalek. Y ahí lo tenemos. Ya ustedes están viendo cómo es un ataque de familias contra familias. Esto es un ataque familiar. Y ahora cuando ustedes entiendan, ustedes vayan a la Biblia y comiencen a leer las batallas. Esta información yo se la estoy dando y todas estas cositas que a veces estoy horas trabajando en esto. Porque yo quiero que ustedes vean que cuando Dios dice que los enemigos del hombre son los de su casa, es una realidad. Y de paso, es lo que el cielo ha vivido. Lucifer es un hijo de Dios creado por Dios. Lucifer no vino de otro mundo, de otra estratosfera, de otro planeta. Lucifer y sus ángeles fueron seres creados por Dios, hijos de Dios. Es la consecuencia de una familia dividida, pero fue dividida por el pecado del rencor, de la envidia y de los celos. Lo mismo que ha atacado nuestras familias. Nuestras familias han sido duramente atacadas por el celo y la envidia. Y el rencor, señores. Y esto es lo que divide las familias y hace que las familias sean enemigas entre sí. Todos somos hermanos de alguna manera. Y cuando el cielo, cuando Satanás y los ángeles acusan a Dios de injusto, de que no nos ama, de que es un ataque de familia. Y esto mismo se repite, lo mismo que ocurrió en el cielo. Ocurrió entre los hijos de la primera pareja, Adán y Eva, donde un hermano mata al otro y una división y se formaron dos genealogías. Donde la genealogía de Caín odió a la genealogía de Set. Y su maldad contaminó a la genealogía de Set de tal grado de que Dios tuvo que destruir a todos aquellos habitantes. Y estamos viendo por toda la genealogía que hemos estudiado la rivalidad entre los hermanos, la rivalidad entre las naciones. Y nosotros nos toca decidir si nosotros queremos seguir alargando esto o nosotros queremos hacer cambios diferentes en nuestras familias y en nuestras vidas. Y aquí tenemos que Amalek justamente era familia. Y aquí tenemos, ahí sigue diciendo que Reuel en la tierra de Edom tuvo hijos. Y aquí nos da los hijos de Reuel, que fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Y esos nombres, bueno, si tú eres de los valientes y tú te los aprendes, tú los vas a descubrir más adelante. Porque de todos ellos comienzan a salir naciones. ¿Ok? De todos ellos comienzan a salir naciones. Y dice aquí, en el versículo 19, estos pues fueron los jefes de Esaú, que es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, habitantes de la tierra de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. Y cuando yo te dije que
subrayaras los nombres de los papás de esas esposas, vas a ver que de esos padres, de esas esposas, eran cabezas de ciudades, eran cabezas de naciones. ¿Ok? En el versículo 20 dice, estos son los hijos de Seir Oreo, habitantes de la tierra. ¿Y cuáles eran esos hijos? Lotán, Sobal, Sibeón y Aná, que son los mismos que nosotros acabamos de mencionar, Dixon, Eser y Disán. Estos son jefes Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Y más abajo comienza a hablar de cada uno de esos padres. Y yo te voy a dejar eso a ti para que tú lo leas hasta el versículo 30. Voy a dejártelo para que tú mismo vayas a ir identificando cómo esas mujeres con las que se casó Esaú no eran cualquier mujer, eran hijos, eran hijas de hombres de guerra, eran hijas de hombres que ya tenían ciudades, cuyas ciudades y tenían dominio. Por lo tanto, sus hijos no solamente habían heredado el rencor de su padre, porque Esaú venía con la amargura, la ira, el rencor, la envidia y el celo sobre su hermano, de todo lo que su hermano le quitó, le robó, le tuvo. Sino que sus madres también poseían ese mismo espíritu de guerra. Sus madres vienen de padres guerreros, de reyes, de dueños ya de tierras y ciudades. Y cuando se combina ese carácter de Esaú con el carácter fiero de guerras, entonces se hace esta combinación tan peligrosa de una descendencia de hijos que llevaban la envidia, el celo, la amargura y el rencor de su padre y el espíritu de guerra de sus madres. Por eso de ahí nacen hijos con esas características fieras de lucha, de heredar, de atacar, de conquistar. En los minutos que me quedan, que creo que son 3 minutos, yo quiero compartir contigo la lectura de la matutina Cada día más sabio del pastor Alejandro Bullón, de la del 20 de enero, que ayer equivocadamente, cuando tuve el culto, pensaba que era 20 de febrero y tomé 20 de enero y leí. Pero fue tan importante e impresionante la lectura que no las quiero dejar pasar porque tiene que ver con esto. Y dice, ¿qué hacer con los enemigos? Todos los días, no importa por dónde vayas, en cualquier esquina de la vida, aparece alguien tratando de derribarte. A veces sin motivo, por pura envidia o simplemente por mala voluntad. Y cuando el enemigo es visible, pues tú te cuidas, te defiendes y te proteges. Pero ¿qué sucede cuando no sabes dónde está el enemigo? ¿Cómo reaccionas cuando el enemigo está disfrazado de amigo o cuando se esconde en tu círculo íntimo de familia? El proverbio de hoy explica la manera como Dios puede transformar a los enemigos en amigos. Y el proverbio al que hace referencia es el proverbio 16:7, que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Ese es el versículo. Este proverbio explica la manera de cómo Dios puede transformar a los enemigos en amigos. Dios no usa un pase mágico como muchas veces nos gustaría que hiciera. Él no toca el corazón del enemigo y el problema queda resuelto, no. A nosotros, los seres humanos, nos gustan los milagros instantáneos. Seguimos la ley del menor esfuerzo esperando que todo venga del cielo. Pero las cosas con Dios no siempre son así. Él responde el clamor de sus hijos y está listo a transformar a tus enemigos en amigos, pero usa un instrumento llamado ser humano, es decir, te usa a ti. El proverbio de hoy afirma que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él, es decir, te reconcilia con tus enemigos.
¿Te das cuenta que el instrumento que Dios usó aquí es el propio camino del hombre? Un camino agradable al Señor, es un camino sin odio, ni rencor, ni amargura contenida. Todo esto es veneno que destruye el alma. Un corazón envenenado no está en condiciones de recibir el enemigo como amigo. El rencor genera rencor. El odio provoca odio. La amargura produce amargura. Cuando tú vas a Jesús y convives con Jesús, el carácter del Maestro se reproduce en ti y entonces eres capaz de pagar el mal con el bien y puedes orar a Dios diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú permites que el Señor habite en tu corazón, Él usa tu camino, tu testimonio de amor, tu humildad, para tocar el corazón de tus enemigos, de modo que sus ojos se abran para comprender que son enemigos sin tener motivos para hacerlo. Es ahí donde sucede el milagro. Muchas veces la gente dura e intransigente termina pidiendo perdón y reconciliándose de su error cuando ve el camino recto de aquel que él estaba persiguiendo. Por eso pídele hoy a Dios que te dé un corazón capaz de perdonar y amar a tus enemigos. Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que nosotros nos liberemos de sembrar el rencor que hemos cargado por mucho tiempo. El rencor, el odio, la venganza, todos hemos sido heridos. No nos gusta reconocer que si quisiéramos pensar que somos buenos, que somos gentiles, que somos perdonadores, pero la realidad es que el veneno de rencor a todos nos ha tocado. El rencor, la envidia, el celo, la mentira. Señores, y eso nos ha envenenado el alma. Y recuerde que todo lo que sembremos, eso también segaremos. Esa fue la vida de Saúl. El veneno que sintió sobre su hermano, la desobediencia abierta al consejo de sus padres, eso fue sembrado en sus hijos. El espíritu de guerra, de contienda, de envidia de sus esposas y de sus madres, esos muchachos heredaron eso. Y eso fue lo que generaron y por eso se convirtieron en los enemigos de su propia familia. No tenemos que caer en eso. No tenemos que caer en eso. Y de la única manera que nosotros podemos contrarrestar ese veneno que el diablo ha puesto en nuestra familia y que hemos heredado es viviendo con Jesús, buscando a Dios de todo corazón, permaneciendo en Él y Él en nosotros. Y el Señor arrancará eso para hacer de nosotros una nueva simiente de una generación bendecida. Que así sea. En el nombre del Señor oramos. Padre, yo te ruego que en esta hora, Señor, tú puedas cambiar estas semillas de maldad que hemos heredado, que han sido sembradas en nuestros corazones y que nosotros voluntariamente también hemos elegido vivir. Porque no importa si las heredamos en el nombre del Señor, podíamos vencerla. Pero nosotros decidimos seguir adelante con esta semilla de rencores y envidias y luchas y contiendas y guerras familiares. Pero Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que tú vengas y tú quites esas semillas de maldad y tú pongas la simiente de Cristo, la simiente del cielo, la simiente del Altísimo, la simiente del Espíritu Santo y tú siembres esa semilla en nuestros corazones. Queremos generar amor, paz, perdón, paciencia, gozo, amor, misericordia, mansedumbre, Señor. Queremos tener una generación bendecida y no maldecida. Ayúdanos, Señor, porque la batalla es grande. Ayúdanos, Señor. Entregamos este día en tus manos. Gracias porque tú has permitido que la historia de Esaú esté registrada y poder ver cuán peligrosa puede ser nuestra vida cuando tomamos decisiones equivocadas como las tomó Esaú
y tuvo una familia de enemigos, una familia de guerreros atacando y deshonrando a Dios. Libéranos, Señor, de seguir ese ejemplo y ayúdanos, Señor, a mantenernos contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo una vez más, esperando que el tema de hoy, aunque aburrido en sus principios históricos, haya traído bendición y paz a nuestra vida. Feliz día y feliz comienzo de semana. Bendiciones para todos y que Jehová les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.